En el mundo existen millones de criminales que han llevado a cabo los crímenes más atroces que hemos vivido como humanidad. Pero lo que verás a continuación no son solo algunos de estos crímenes, sino cómo actuaron los criminales al momento de recibir su sentencia. Por lo que en el video de hoy te presentaremos algunas de las reacciones más locas que se han grabado en la Corte de los Estados Unidos. Número 1. Jaleel Smith Riley. Este es Jaleel Smith Riley, quien enfrentó cargos por asesinato en Michigan, en el que Smith estuvo involucrado en un robo a mano armada el 16 de noviembre del 2013 en Norwood, donde él y otros dos hombres se acercaron a un automóvil estacionado en el que estaban Portia Brooks, de 20 años, y su novio Aaron Martin. Jaleel golpeó la ventana de Aaron con una pistola y lo obligó a salir del automóvil. Luego procedió a revisar los bolsillos de Aaron exigiendo todo su efectivo, y una vez que había tomado cada dólar que Aaron tenía, decidió dispararle en la cabeza, pensando que así acabaría con su vida. Por otro lado, el asalto no terminó ahí, ya que Smith se dirigió de nuevo al automóvil en el que estaba Portia sentada y le disparó 2 veces, lo que le provocaría la muerte de la joven 3 días después. Afortunadamente, Martin sobrevivió al tiroteo, pero sufrió lesiones cerebrales graves. En el juicio, y antes de que el juez anunciara la sentencia que Jaleel enfrentaría, miembros de la familia de Portia tuvieron la oportunidad para dirigirse al jurado y al hombre que le quitó la vida a Brooks. La madre de Portia, Sharon Brooks, llevó la caja que contenía sus cenizas a la sala del tribunal, como lo había hecho en audiencias anteriores, declarando que Smith Riley había arruinado su vida y además que había matado su identidad como madre. He killed my identity as a mother of 3, as a family of 4. En la audiencia también tomó la palabra Tia Marie Brooks, hermana de Portia, quien solicitó que Jaleel recibiera la sentencia máxima. Como si el crimen de Jaleel Smith Riley no fuera lo suficientemente escandaloso, su reacción en su sentencia fue aún más dramática. Durante el juicio, el 11 de agosto del 2021, Smith se declaró culpable de homicidio agravado e intento de homicidio. Sin embargo, luego decidió retirar su declaración de culpabilidad, sorprendiendo a todos en la sala, y también a sus abogados. En parte porque Jaleel vuelve a poner la pena de muerte sobre la mesa antes de recibir su sentencia, y decide disculparse en la corte como lo que parecía ser un último intento de mostrar remordimiento. Pero, a pesar de las lágrimas y las disculpas, el juez Charles Kubetsky, que presidió el caso en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Hamilton, negó la solicitud de Smith Riley y lo sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El monstruo, que actualmente se está pudriendo detrás de las rejas, se derrumbó en el piso de la sala del tribunal al recibir su veredicto. Además, Jaleel Smith Riley también recibió una sentencia adicional de 11 años por un cargo relacionado al intento de asesinato de Aaron Martin. Número 2. TJ Lane. Este es TJ Lane, un asesino convicto que ganó notoriedad después de cometer un horrible crimen, un tiroteo en Chardon High School, en Ohio. El 27 de febrero del 2012, el Departamento de Policía de Ohio respondió a múltiples llamadas de maestros y estudiantes de que había un tirador activo en el edificio. Chardon High School, we had shots fired, gunshots, multiple gunshots. Chardon High School, we need police up here. There's someone in the building with a gun. Según los informes policiales, Lane ingresó a la escuela y se dirigió a la cafetería. Fue aquí donde TJ abrió fuego, mató a 3 estudiantes e hirió gravemente a otras 6 personas. Fue detenido rápidamente y acusado de 3 cargos de homicidio agravado, 2 cargos de intento de homicidio agravado y un cargo de agresión criminal, como si de por sí los asesinatos no fueran lo suficientemente graves. TJ no mostró remordimiento alguno por sus acciones en el juicio y se negó a cooperar con sus abogados. En cambio, apareció en el tribunal con una camiseta con la palabra asesino escrita, e incluso mostró el dedo medio a las familias de la víctima durante la audiencia de sentencia. El juez que presidía el caso, el juez David Fury, describe el comportamiento de Lane como atroz, sin provocación y sin sentido. Lo condenó a 3 cadenas perpetuas en prisión sin libertad condicional. Lane ni siquiera parpadeó cuando escuchó su sentencia. Permaneció sin emociones y sin remordimientos, comparando el comportamiento y las reacciones de Lane con los de un psicópata. Número 3. Ryan Stone. Él es Ryan Stone, quien enfrentó cargos por cometer robo, persecución e incluso el delito de secuestro y asalto.
todo fue capturado y transmitido en vivo por helicóptero. La persecución comenzó después de que Stone secuestró un automóvil con un niño de 4 años dentro y se alejó conduciendo a la policía en una peligrosa carrera que duró más de 1 hora. En el video se puede ver cómo se arroja del automóvil que robó para continuar en un nuevo vehículo. Pero eso no es todo. También se puede observar cómo abre la puerta del automóvil a toda velocidad y luego frena de golpe, justo antes de chocar contra otro automóvil estacionado en una intersección. Según creen los investigadores, este fue un lamentable intento de otro robo de auto. Stone también se estrelló contra varios vehículos durante esta persecución, causando numerosas lesiones a diferentes personas. Incluso estuvo a centímetros de atropellar a un policía que estaba tratando de colocar obstáculos en la vía para detenerlo. Finalmente, estrelló el auto robado e intentó huir a pie. Sin embargo, la policía lo detuvo rápidamente y lo colocó en una celda de detención. Pero, como si las acciones de Ryan Stone no fueran lo suficientemente malas, lo grabaron jactándose de sus acciones ante varios de sus amigos que lo visitaron en la celda. Ryan fue acusado de 26 delitos, en los cuales se destacan secuestro, robo de vehículos motorizados, agresión y elusión de la policía. La audiencia de sentencia fue emotiva en el tribunal, ya que algunas personas hablaron del impacto de sus crímenes y de las lesiones que habían sufrido en el accidente, mientras que otros describieron el trauma emocional que habían experimentado debido al incidente. Ryan Stone habló en la audiencia, lloró, expresó remordimiento por sus acciones y se disculpó con sus víctimas. I pray you leave me time to start a family of my own. With my beautiful wife. Lo que es irónico, ya que en la misma semana Ryan fue capturado en video riéndose y alardeando de sus crímenes, mientras en la audiencia se le vio llorando y suplicando simpatía por parte de la corte, cuando finalmente se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Pero a pesar de sus disculpas, el juez del caso no se inmutó al señalar que Stone había mostrado un patrón de comportamiento criminal y que representaba una amenaza para la sociedad. El juez dictó la sentencia máxima posible, donde lo declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 160 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Stone lloró cuando supo que pasaría el resto de su vida en prisión y culpó de sus acciones a las drogas, y esa demostración de remordimiento sí logró verse sincera. Número 4. Seth Welch y Tatiana Fusari. Ellos son Seth Welch y Tatiana Fusari, quienes enfrentaron cargos por el asesinato en primer grado de Mary Ann Welch en Michigan. Seth y Tatiana eran los padres de Mary Ann Welch, de 10 meses de edad, quien, según la policía, murió de desnutrición y deshidratación por negligencia el 2 de agosto del 2018. Los servicios de protección infantil de Michigan se han involucrado con la familia desde el 2014, después de que se encontró THC, el principal constituyente psicoactivo del cannabis, en el sistema de su hijo primogénito. La autopsia de Mary Ann confirmó que la niña sufrió de desnutrición crónica, causada por la retención de alimentos y agua. Pesaba solo 3,5 kilos en el momento de su muerte. Sus padres se negaron a buscar ayuda médica, alegando motivos religiosos y desconfianza en el sistema médico. Pero en la investigación inicial se evidenció que la casa de la familia era antihigiénica y contaba con la presencia de alimañas e insectos. Los fiscales se aseguraron de resaltar cuán negligentes fueron los padres con su bebé de 10 meses, acusándolos inicialmente de asesinato por homicidio grave en agosto del 2018. En junio del 2020, Seth Welch fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Y en 2021, Fusari testificó que su esposo fue abusivo y que no le permitieron llevar a Mary al médico, intentando salir bien librada de la situación. Pero de igual manera, fue sentenciada en noviembre del 2021 a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado y de 15 a 30 años adicionales por abuso infantil en primer grado. Cuando el juez pronunció su sentencia de por vida, la boca de Seth se abrió en estado de shock y Fusari comenzó a llorar. Número 5. Esteban Carpio. Él es Esteban Carpio, quien enfrentó cargos por asesinato de un detective en la comisaría de Providence, Rhode Island, en el 2005. El sargento James L. Allen y otro detective estaban interrogando a Carpio en la jefatura de policía de Providence por el ataque que tuvo Madeline Gota, una mujer de 85 años, según informes policiales. El segundo detective salió de la sala de entrevistas para buscar agua para Esteban, cerrando la puerta en ambos sentidos. Y fue aquí donde las cosas tomaron un giro para lo peor, ya que en ese momento
momento, Esteban Carpio tomó el arma del sargento James y le disparó. Para cuando lograron abrir la puerta, el sargento James ya se estaba muriendo y Esteban había saltado por la ventana. Pero ese no fue el final del drama. Debido al salto arriesgado y las luchas con la policía, Carpio resultó herido. Y cuando llegó el momento de su sentencia, Esteban asistió a la corte golpeado e hinchado, con una máscara diseñada para evitar que escupa o muerda a otros. Cuando compareció ante el tribunal, sus familiares gritaron y acusaron a la policía de brutalidad y abuso de fuerza. La familia creyó que lo obligaron a usar la máscara para tratar de ocultar la brutal golpiza que le dieron a puerta cerrada, en venganza por el homicidio del detective. Sin embargo, el jefe de policía de Providence, Dean M. Esserman, argumentó que las lesiones de Carpio fueron producto de cuando saltó de la sala de entrevistas del tercer piso y se resistió al arresto. El FBI investigó a la policía, pero se concluyó que no usaron fuerza excesiva y no violaron los derechos civiles. Y en cuanto a las lesiones, fueron incidentes del arresto, lo que significa que si está peleando con los oficiales de policía, los oficiales tienen derecho a usar cualquier fuerza necesaria para someter al sujeto. El 27 de junio del 2006, un jurado encontró a Esteban Carpio culpable del asesinato del detective Allen y del apuñalamiento de Madeleine Gota. Carpio fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Número 6. Kayla Mendoza. Ella es Kayla Mendoza, una mujer que no tenía licencia para conducir y fue condenada por el asesinato de 2 mujeres mientras conducía ebria en Fort Lauderdale, Florida, el 17 de noviembre del 2013. Antes del accidente, Mendoza fue a un bar local con su gerente y colegas del trabajo donde bebió 2 Fishbowl margaritas. Unas horas más tarde, Kayla se puso al volante de un Hyundai Sonata y condujo en dirección contraria por la autopista a más de 80 millas por hora en Sawgrass Expressway. Mendoza chocó de frente con otro automóvil y en ese accidente murieron 2 jóvenes, Marisa Catroneo y Caitlin Ferrante, ambas de solo 21 años. Kayla fue acusada de 2 cargos de homicidio involuntario mientras estaba ebria, 2 cargos de homicidio involuntario por conducir con un nivel ilegal de alcohol en la sangre, 2 cargos de homicidio vehicular y 2 cargos de conducir sin una licencia. 2 meses después de declararse culpable de los cargos, Mendoza fue sentenciada a 24 años de prisión. Kayla se disculpó durante todo el juicio y cuando escuchó su sentencia, su disculpa y el llanto se intensificó. Las familias Ferrante y Catroneo presentaron demandas contra Mendoza, su novio, la tienda T-Mobile donde trabajaba Mendoza y la compañía de taxis de Tijuana el 4 de mayo del 2015. Número 7. Adrian Dunn. Él es Adrian Dunn, quien enfrentó cargos por asesinato en San Antonio. Dunn es un ex convicto que fue sentenciado por el asesinato de Rakim Tariq Charles, al que le disparó en la espalda durante un negocio de drogas en un estacionamiento el 16 de julio del 2012. Para empeorar las cosas, este ni siquiera fue el primer encuentro de Dunn con la policía, ya que en prisión fue sorprendido 2 veces por posesión de un arma de fuego y cometió otro tiroteo un mes antes de este asesinato. Los fiscales instaron al jurado a imponer la sentencia máxima y señalaron que Adrián tenía un extenso historial criminal y no había mostrado remordimiento por el homicidio de Rakim. Si pensabas que los crímenes eran graves, espera ver cómo reaccionó Adrián a su sentencia. Durante todo el juicio, Dunn no mostró remordimiento y no podría haber estado menos preocupado de que lo encontraran culpable del crimen, y su abogado argumentó que una sentencia de 35 a 40 años sería más apropiada. Sin embargo, el jurado deliberó durante solo 2 horas antes de regresar con una sentencia de cadena perpetua. Mientras se leía la decisión del jurado, Adrián comenzó a pelear con los agentes que intentaban escoltarlo fuera de la sala del tribunal. El comportamiento de Adrian Dunn estuvo marcado por blasfemias y arrebatos, hasta que finalmente fue sometido y retirado de la corte. El caso de Adrián puede denominarse un caso de drogas que salió mal. Número 8. Ellis Nelson Ortiz Nieves. Este es Ellis Nelson Ortiz Nieves, quien enfrentó cargos de homicidio en Michigan por la muerte de Giovanni Mejías, un niño de tan solo 4 años, hijo de su novia Sonia Hernández. Los agentes del condado de Kent informaron que, cuando llegaron al tráiler en donde Ellis Ortiz se quedó al cuidado de varios niños menores de 11 años, encontraron a Giovanni dejado en el piso de la cocina. Una autopsia mostró que Giovanni murió de una hemorragia interna, causada por un desgarro abdominal que habría sido causado por un adulto y no por un niño. La causa de muerte de Giovanni fue abuso físico, que luego se dictaminó como asesinato del niño. Sonia afirmó que no tuvo ninguna participación en el crimen.
Sin embargo, su vecino tenía un lado diferente de la historia, ya que, según su vecino, Sonia sabía muy bien de lo que estaba sucediendo, porque le dijo que era su responsabilidad. Ortiz Nieves negó haber abusado del niño, pero el juez y los fiscales creen que sus constantes golpes al niño resultaron en su muerte. Durante el juicio, se puede escuchar al juez del Tribunal de Circuito del Condado de Kent, Mark Trusak, condenando las acciones de Ortiz Nieves, reprendiéndolo con palabras muy fuertes e insistiendo en que nunca debería salir de la cárcel. El juez describió la lesión sufrida por Giovanni antes de su muerte, causando que Ortiz Nieves se enfadara y forcejeara con los guardias, por lo que tuvieron que sacarlo de la sala. This is one of the most disgusting trials that I ever had to sit through. I ain't gonna let you make it. I ain't gonna let you. Ellis Nelson Ortiz Nieves fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y recibió una sentencia de 80 a 150 años por abuso infantil en primer grado. Número 9. Jordan Fuss. Este es Jordan Fuss, quien enfrentó cargos por homicidio involuntario en Fort Lauderdale, Florida. El joven de 22 años fue declarado culpable de homicidio involuntario producido por un accidente del 2014 que se cobró la vida de Santiago Geraldo, de 6 años. Fuss tenía un nivel de alcohol en la sangre de 0,21, que es más del doble del límite legal, cuando viajaba a más de 90 millas por hora. Aquí causó un choque entre su Infiniti G35 2004 contra otro vehículo en Sterling Road, justo antes de la medianoche del 3 de octubre del 2014. Los fiscales habían buscado la sentencia máxima por el delito. El abogado de Jordan apeló por una sentencia reducida, afirmando que su cliente estaba tan arrepentido que había contemplado el suicidio. I'm sorry. I wish it was me. He did not deserve it. I did. Sin embargo, los fiscales afirmaron que Fuss había admitido haber consumido alcohol y fumado marihuana. Desde el accidente, la familia Geraldo lloró en la corte, mientras la defensa pedía una sentencia más leve. Jordan fue sentenciado a 14,6 años en prisión, la sentencia de prisión más baja permitida por el Código de Castigo Penal de Florida. Número 10. Antonio Barbeau. Este es Antonio Barbeau, de 14 años, quien enfrentó cargos por asesinato de su bisabuela de 78 años, Barbara Olsen, en Wisconsin. Barbeau asesinó a Barbara para obtener dinero para una pizza. Antonio también trató de poner el cuerpo de su bisabuela en la cajuela de un auto, pero al no poder, lo dejó en el garaje y lo tapó con una cobija. La nieta de Bárbara, Judy, fue la persona que descubrió el cuerpo y rápidamente corrió a la casa de un vecino para llamar a la policía. Antonio obtuvo de su bisabuela $155 para drogarse y disfrutar de un poco de pizza. Durante el juicio, se podía ver a Barbeau leyendo una declaración, disculpándose por el asesinato y pidiendo perdón. Él decía que lamentaba sus acciones, pero a pesar de sus disculpas, Barbeau fue sentenciado a cadena perpetua. Número 11. La Shirley Morris. Ella es la Shirley Morris, quien enfrentó cargos por el asesinato de Kawan Mason, de 3 años, en Atlanta, el 21 de octubre del 2017. Morris golpeó al niño con un bate de béisbol como castigo. Pero, ¿qué castigo podría ser tan severo que un niño es asesinado a golpes? La razón es que Mason tomó un cupcake de la cocina. Un niño que estaba dentro de la casa presenció el ataque y denunció los hechos a la policía. Pero no solo la Shirley fue acusada, su hermana Glendria Morris también fue acusada de la muerte del niño, porque ella no intervino durante el incidente. Glendria Morris era la tutora legal en el momento del presunto asesinato de Kawan. Mason y 3 de sus hermanos ingresaron a la División de Servicios para la Familia, después de que arrestaron a su madre por un cargo de conducta imprudente en marzo del 2017. Según los registros del DFCS, la madre supuestamente dejó a sus hijos solos en casa, tenía problemas de ira y abusaba de los niños. Geraldine Mason, la madre de la víctima, fue liberada en abril del 2017 y se reunió con uno de sus hijos, pero solicitó la tutela temporal de Kawan y su hermano gemelo, según los registros del DFCS. La Shirley Morris fue declarada culpable de los cargos de asesinato, agresión con agravantes y crueldad hacia los niños, y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de declararse culpable de asesinato. Número 12. Jaleel Hoskins. Él es Jaleel Hoskins, quien enfrentó cargos de asesinato en Michigan por el homicidio de su novia, Latrese Mays. Mays era la madre de 5 hijos y desapareció en marzo del 2013. Su repentina y misteriosa ausencia hizo que su familia quisiera respuestas y, en última instancia, una búsqueda a nivel nacional. Inicialmente, Hoskins negó estar involucrado en la desaparición y posteriormente en el asesinato de Latrese.
Sin embargo, Jalil cambió rápidamente su declaración cuando escuchó los testimonios y las pruebas que se argumentaban en su contra. Después de escuchar las pilas de pruebas en su contra, Hoskins se vio obligado a cambiar su declaración y se declaró culpable del asesinato de la Tres Mays y también admitió haber manipulado las pruebas. Jalil Hoskins, un delincuente habitual, decidió quitarle la vida a Mays porque tenía miedo de que ella denunciara a la policía su agresión al padre de dos de sus hijos, pero la Tres debía hacerlo, ya que si lo cubría no podría recuperar la custodia si ella no cooperaba. Hoskins fue acusado inicialmente de asesinato abierto, lo que conlleva cadena perpetua obligatoria, sin posibilidad de libertad condicional, y en el momento en el que recibió la sentencia atacó el podio antes de ser retenido por la policía. Número 13. Ricky Hadd. Este es Ricky Hadd, un hombre de Springfield que posiblemente enfrentó nuevos cargos después de que arrojó orina y heces en la corte. Ricky había estado involucrado en múltiples robos en Ohio y ya había asaltado numerosas tiendas de conveniencia locales a altas horas de la noche, mientras corría con algo de dinero extra. Sin embargo, esta ola de crímenes pronto llegaría a su fin, la noche en que decidió probar suerte en la tienda de John, cuando él ya estaba cerrando la tienda por la noche. El dueño de este pequeño negocio no sabía que Ricky estaba al acecho en el edificio, pero en el momento en que Hadd ingresó al local para cometer el asalto, el dueño armado comenzó a disparar para asustar a Ricky. Después de este intento fallido, el dueño de la tienda llamó a la policía para informarles que había herido a un sujeto que intentó robarlo. Yeah, this is John's drive-thru, West Main Street. A guy just tried to rob me and I shot him. He ran out the back door. Okay, is he injured? I think I hit him. A Ricky le tomaría un par de días recuperarse de sus heridas en el hospital y salir librado, pero la policía lo arrestó y lo interrogó sobre la noche del incidente en el autoservicio de John. Cuando el caso llegó a la sala del tribunal, Hadd fue sentenciado a 40 años de prisión. La razón por la que el juez le dio a Ricky una sentencia tan larga es porque también pudieron probar que era culpable de llevar a cabo una serie de robos en Springfield. Él perdió por completo la cabeza cuando escuchó que pasaría décadas en la cárcel. Así que tomó con la mano una botella que estaba a escondidas en un cabestrillo que contenía su propio excremento y orina y se las arrojó a su abogado en la corte. You just give me 40 years, sir. Yes. You just gave me 40 years. Well, guess what? Sir, don't say something. Después de este incidente, Ricky fue acusado por 5 cargos adicionales de acoso con sustancias corporales, 1 para su abogado y 4 para los agentes presentes. También está acusado de obstruir asuntos oficiales y represalias. Lo sorprendente de estos casos no son los crímenes, sino que estas personas no son capaces de aceptar el mal que han hecho, incluso si está más que evidente que han actuado mal. Si quieres ver más videos como estos, quédate con nosotros y espera un próximo capítulo.